Presentamos su programa Enfoque en el Reino. ¿Cómo están, amigos? Les habla el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassar, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Para compartir el día de hoy el tema El fin del sistema mosaico. Jesús había reunido un gran número de seguidores de los alrededores. Esta gente había querido hacerle antes rey, Juan 6:40. Una masa de judíos salían en apoyo a la afirmación de Jesús de ser el Mesías prometido, aunque solo un círculo interno había comprendido cómo el programa mesiánico debía ser resuelto. La marcha pública de Jesús al templo fue en ocasión de un día santo nacional, asegurando la máxima exposición. Él había llevado consigo al célebre resucitado Lázaro como parte de su séquito. Lázaro también había sido marcado para ser asesinado por las autoridades del templo, Juan 12:9 al 19. Si Jesús hubiera querido cometer un acto público, por lo que podría ser la debilidad y vulnerabilidad del templo establecido, ahora era el momento. Su atractivo popular demostró que ya no debía ser considerado un predicador solo responsable, con un nuevo punto de vista sobre los principios religiosos establecidos. Jesús era el centro neurálgico cuyo mensaje carismático amenazaba la base del control de la política y la teología. Al igual que con cualquier santuario religioso, el Vaticano del catolicismo, por ejemplo, el templo mormón de Salt Lake City, de los seguidores de José Smith, o la Meca, la ciudad santa del Islam, el templo de Jerusalén era el centro de todo lo que simbolizaba la fe judía. Los responsables de este santuario fueron o se sentían amenazados con la pérdida del control sobre las mentes de la gente. Jesús calculó que algo nuevo y dramático debía ser introducido. Un cambio de actitud religiosa no puede lograrse mediante un mero adornar el antiguo sistema. El punto principal de Jesús fue el siguiente: la restauración de la libertad personal y nacional no puede ser adquirida en la forma en que Israel había estado dirigiendo sus energías. Los anteriores mesías habían fallado varias veces en quitar la bota romana de su cuello. Israel no resultaría libre a través de la intriga política o la insurrección. Dios había dado a Israel un conjunto brillante de legislaciones, un cerco de protección contra la tentación del paganismo rampante, la fuerza traidora de las naciones vecinas y su propia naturaleza autodestructiva. Cada segmento de la vida de Israel, las prácticas agrícolas, la higiene personal y la dieta, fueron sometidas a la legislación divina. El sacerdocio estaba en su lugar para administrar esas leyes que establecen normas, así como las sanciones por la mala conducta. Para mantenerlos en constante recuerdo de la presencia de Dios en medio de ellos, un templo verdaderamente magnífico había sido erigido y un conjunto de días santos anuales aprobados para preservar la conciencia de Israel de su vocación nacional única, para ser la luz del mundo y modelo de Estado. A pesar de la brillantez divina del sistema, la debilidad humana había minado su eficacia para producir el resultado deseado. Con la llegada del Mesías, sin embargo, un nuevo programa fue revelado. Jesús dejó esto muy claro con su clásica afirmación: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Lucas 16:16. Una nueva era había amanecido con Juan, Mateo 3:2, y con Jesús, Mateo 4:17, Marcos 1:14 y 15. Un mensaje previamente oculto para el mundo en general era para revelar el plan divino para remodelar el mundo.
a llevarse a efecto cuando el tiempo estuviera maduro. Efesios 1:10. El nuevo plan era revolucionario. Eso significaba que tanto el judío y gentil podrían compartir por igual las promesas dadas a Abraham. Génesis 12:1 al 4, Génesis 13:14, 15:18, 17:7 y 8. Pero, ¿cómo se lograría esto? El sistema mosaico había fracasado incluso con la nación escogida. ¿Cómo se podría esperar que el mundo de los gentiles, hostiles como eran, se ajustasen a la voluntad del Dios de Israel? ¿Cómo? Fue en un decadente sistema de leyes que ostentaban mucho. Fue la injusticia, la intriga política, la confusión religiosa y el cautiverio nacional el ambiente en que Jesús nació. Así fue que el Mesías prometido fue portador de un mensaje político nuevo sobre la salvación de la nación y de la ruina de lo mundano. Trágicamente, como sabemos ahora, el mensaje y la advertencia a Israel pasó casi inadvertido. El pueblo judío en su conjunto ignoró o resistió al advenedizo Mesías, como ellos lo veían, Juan 1:11. Lo que siguió fue la destrucción del templo judío en el año 70 después de Cristo y la dispersión del pueblo entre las naciones del mundo. El templo y los ideales que representaba había estado tan mal todo que su simbolismo era ahora un obstáculo para lo que Dios había planeado. Jesús, prediciendo la tragedia a punto de caer sobre su pueblo, lamentó: Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de ella? Pero no quisiste. Miren ahora, ahí está su lugar, abandonado por Dios y arrasado. El tiempo de utilidad del templo y del sistema mosaico que lo promovió había llegado a su fin. Mateo 23, 37 y 38. Para promover su mensaje de renovación y esperanza, Jesús construyó una base de poder lejos de los centros de población y en la zona del norte de Galilea. Él publicó un nuevo conjunto de normas que deben cumplir las personas invitadas a la realeza en su reino venidero. El sistema mosaico, antiguamente proclamado por Dios en el monte Sinaí, ya era inadecuado para el nuevo programa del reino. Comprendiendo, como todos los reformadores genuinos, que su mensaje sería mal entendido, Jesús aseguró a su audiencia con las palabras: no penséis que he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. En verdad os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde desaparecerá de la tierra hasta que todo lo que tiene que pasar pase. Cualquier persona que deja de lado incluso la más pequeña de las demandas de la ley y enseña a otros a hacerlo tendrá el lugar más bajo en el reino de Dios. El cielo y la tierra todavía perduran y la Torá, en su mejor sentido, en su mejor interpretación, como la enseña Jesús, como llena de un nuevo significado, está todavía vigente. Pero tenga en cuenta que exige la ley, pero la ley de la nueva era. Una ley de un orden diferente que aquella que fue dada a Moisés e interpretada por los líderes de Israel. Yo te aseguro, dijo Jesús, si no muestras mucho mejor la justicia que la que mostraron los escribas y los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Así Jesús lo advirtió en Mateo 5, del 17 al 20. En la presentación de las palabras del nuevo pacto, según Mateo, en 5 bloques de instrucción, Jesús enseñó a sus discípulos que exigir la ley del reino venidero lo pondría a uno en una relación correcta con Dios y con el prójimo. Bajo el nuevo sistema, la misericordia, la justicia y la fe reinarían. Este ideal del patrón mosaico no había sido capaz de ser conseguido debido a la debilidad humana.
Por consiguiente, no es necesario que haya un cambio hasta allí en el sacerdocio y la ley, pero sí en los corazones de la gente. No la abolición de todas las leyes, sino un cambio de actitud. 5 veces al comienzo de su ministerio, en Mateo 5:21 y siguientes, Jesús hace un claro punto de que la ley de Moisés no era la mejor guía. Jesús estaba abogando por una nueva dirección en vista de lo que iba a ser una carta para el mundo entero. Él dijo, habéis oído de los padres, y luego añadía, pero yo les digo esto. Por ejemplo, él dijo, Moisés les permitió repudiar por la dureza de sus corazones a sus mujeres, pero yo les digo, añadía el Señor Jesús. Este fue un cambio explícito de las prescripciones mosaicas a su propio patrón, al de Jesús, de gracia y de verdad. Compare con Juan 1:17 por el contraste entre Moisés y Jesús. También compare con Mateo 19:12 y la visión no mosaica de los eunucos que se añade allí en el tema. Deuteronomio 23:1, por ejemplo. Jesús ahora ocupa el lugar de Moisés. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya no era Moisés. Moisés no era el camino, sino Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:6 al 15. O el verso 15. Esto no es negar que el sistema mosaico había sido divinamente instituido. Pero sí se entiende que Dios vio la necesidad de cambio. Dios es libre de hacer esto. El agente de cambio en este caso fue el nuevo mediador, el último Moisés, el Mesías humano, el Mesías hombre, Jesús. 1 Timoteo 2:5. El hombre tal como fue pensado por Dios que fuera. Los cambios fueron dramáticos. Jesús omite el sistema de sacrificio del templo establecido cuando declara que él tenía el poder de perdonar los pecados. No es sorprendente que esta afirmación causara consternación entre los representantes del templo. Este hombre está blasfemando, gritaron. Cuando Jesús dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La respuesta de Jesús a ese cargo fue simplemente decirle al hombre, levántate y anda, toma tu camilla y vete a tu casa. Dirigiéndose a los teólogos profesionales, los escribas, les dijo, para convencerles que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces que este hombre sea sanado. Mateo 9:2 al 7. Reconociendo esta revolución implícita como una amenaza intolerable a la práctica tradicional, los escribas no quedaron convencidos y no se volvieron más hostiles. Tenga en cuenta otro cambio de Jesús en la ley con respecto a la purificación. En otra ocasión llamó a la gente y les dijo, escúchenme todos ustedes y entiendan, nada de lo que entra en el hombre desde fuera le puede contaminar. Son las cosas que salen de una persona las que le profanan. Sus discípulos no entendieron. Él los reprendió. ¿Son tan necios como el resto? ¿No ven que nada de lo que entra en el hombre desde fuera le puede contaminar porque no entra en el corazón sino en el estómago y sale por el desagüe? Al decir esto declaró limpios todos los alimentos. Marcos 7:14 al 20. Se requiere una visión convincente en Hechos 10 para ayudar a Pedro a borrar toda una vida de adoctrinamiento. Tuvo que luchar con el hecho de que el mensaje estaba abierto al mundo de los gentiles y las leyes de los alimentos limpios e inmundos era una ley inadecuada para las nuevas condiciones. El mensaje del Evangelio acerca del reino sería muy inhibido si el mundo de los gentiles estuviera obligado a seguir las leyes mosaicas de los alimentos. Tales restricciones serían imposibles en algunas partes del mundo. Pablo, frente a la reserva de los nuevos creyentes acerca de la comida, escribió en su carta a la iglesia en Roma, todo lo que sé del Señor Jesús me ha convencido de que nada, y se refiere a los alimentos, en sí mismo es impuro. Y solo si alguien considera algo como cosa impura, entonces para él es impuro. Todas las cosas son limpias, dijo Romanos 14 y 20. Pablo niega la distinción entre lo impuro, koinos, y lo limpio. Rechaza lo impuro, akárthatos, impuro por naturaleza, al sostener que todas las cosas son ahora puras, o sea, kátharos, puro por naturaleza.
Se trata no de la ley, sino de la conciencia. Insistir en que el apóstol fue promotor incondicional de las leyes alimentarias judías parece una parodia de sus claras palabras aquí. Queridos amigos, hasta aquí la primera parte de este tema, el fin del sistema mosaico. Nos encontramos en una próxima ocasión. Les habló el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bazar, máster en teología de la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia.